con todas y todos nuevamente. A las personas que están al otro lado, tuvimos un poco de inconvenientes técnicos, cosas normales del confinamiento y la cantidad de redes y de contenidos que fluyen a las mismas horas. Nada, para las personas que se estén uniendo ahora, vamos a reiniciar la presentación. Estamos en hoja de ruta, testimonios de creativos resilientes, primera edición. Este es el incentivo hacia economías culturales que está realizado por la Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento de la Alcaldía de Cuenca. Hoy contamos con nuestra primera invitada, Jordán, bienvenida. Ella nos acompaña desde Nueva York. Es una cuencana que reside allá y está realizando su trabajo tanto alrededor de la moda y la gestión creativa. Bienvenida, José. Hola con todos, para los que se unen este rato y para los que estaban esperando. Un saludo desde acá. Muchas gracias por la invitación. Justamente, como les comentaba, pienso que estos espacios son muy necesarios para que todos avancemos como sociedad. Y nada, veamos qué comentarios y preguntas tenemos hoy. Perfecto. Vamos a iniciar con algo. Algunas personas han preguntado por qué del nombre. La resiliencia es un término que normalmente se usa dentro de la psicología, que es una forma de entender al fenómeno que en ocasiones nos dan circunstancias difíciles a los seres humanos y como tal, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectándose al futuro. La idea de esto es que cada viernes del mes de mayo nos vamos a encontrar con diferentes personas alrededor de la música, de la moda, de la gestión, de la producción, del diseño gráfico, que nos irán compartiendo sus experiencias. El tiempo COVID ha sido una forma de entenderse dentro de los procesos culturales y de creación, desde el sentido realmente de la tragedia de no poder contar con fuentes laborales activas, pero creo que eso es algo que ha venido aconteciendo en diferentes lugares. Así que vamos a plantear estos diálogos para encontrar a la crisis como una posibilidad de creación y vamos a arrancar hoy con José, con su pequeña intervención. La José a grandes rasgos está trabajando en producción, en diseño de moda, en editorial, en fashion styling, también en su producción personal. Y en Nueva York realiza algo muy importante alrededor de la gestión con el Ecuador, no ha perdido su conexión, y es que trabaja en el Ecuadorian American Culture Center de Nueva York. Así que, José, sin más introducciones, bienvenida a este diálogo. Gracias. Sí, bueno, como tú mencionas, las crisis, como mucha gente lo ve, son oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, en la última crisis, en el 2008, crecieron las grandes empresas que tenemos hoy en día, como Uber, Airbnb, y todas se dan porque justo en estas épocas tú puedes encontrar oportunidades que no se estaban siendo muy evidentes cuando todo estaba perfecto, ¿no? Entonces, eso justamente también toca en el ámbito de diseño que comentabas, porque yo no perdí mi conexión con mis raíces, y es porque yo pienso que la innovación se da cuando mezclas todas esas experiencias que tienes. Como un ciudadano global que tiene contacto con otras comunidades, otras culturas. Nosotros de momento con el Internet, Netflix, Spotify, tenemos acceso a un montón de culturas, un montón de comunidades, pero no podemos dejar lo que es parte de nosotros, nuestras raíces y nuestras tradiciones. Y justamente eso, yo pienso que esa conexión, en esa conexión se da la innovación, en todo, innovación en negocios, innovación en diseño, innovación en cultura, en todo. Ya, José, nosotros por interno, como grupo de la dirección, te mandamos un grupo de preguntas que te dimos la libertad, digamos, de desarrollarla como tú le vieras conveniente según tu ritmo de trabajo, y es cómo se ha enfrentado a los diversos cambios sociales, tecnológicos y personales José Ordóñez, qué supone el confinamiento para su trabajo o para el equipo con el que trabaja,
También cómo cree que cambiará el país y el mundo después de esta crisis y qué planificaciones o directrices se ha tomado para poder pensar en las mejoras. Tu charla se llama Creatividad y Emprendimiento, el negocio y el rechazo. Entonces, vamos a escucharte. Tienes una pequeña presentación, entiendo. Iré haciendo simplemente intervenciones a las personas que estén en YouTube y deseen hacer consultas. La vamos a hacer posterior a tu presentación, así que te dejo con tu pequeña charla con nosotros. Gracias. Bueno, comenzando con la primera pregunta sobre el, cómo me he enfrentado a los diversos cambios sociales, tecnológicos en sí. Eh, Desde que yo estaba en Cuenca, esos, digamos, habían como una problemática que siempre se trató de resolver, que es el cuál es la intervención del diseñador de moda en la cultura, ¿no? Entonces, tú llegas, te gradúas, comienzas tu taller y todo, y la gente viene hacia ti para que les copies vestidos, para que le hagas lo que te traen en una foto, lo que vieron en Pinterest. Entonces, yo creo que ahí fueron esos primeros acercamientos hacia el rechazo, que la gente no confía en ti, y ahí fue cuando me di cuenta de que necesitaba una diferenciación en mi carrera profesional, y lo que justamente la problemática que yo encontré era que estamos muy atrás con respecto al resto de industrias a nivel mundial, y una de esos factores es la tecnología. Entonces, desde ese entonces yo empecé a vincularme un montón con lo que es tecnología, aprender eh, los avances que se estaban dando, aplicaciones móviles, ya desde hace tiempos, que nos llegaba todo atrasado a nosotros, y nosotros seguíamos sin, digamos, darnos cuenta de lo que alrededor del mundo se estaba dando. O sea, imagínate, cuando todo el mundo estaba comprando Bitcoin, nosotros estábamos en otro lado. Entonces, eso también afecta a la creatividad, al diseño y cómo avanzamos económicamente. Y, y justamente en la parte tecnológica fue cuando me di cuenta que teníamos muchas barreras, y lo que yo he estado haciendo para resolver ese problema es educarme y crear proyectos o vincularme en proyectos de amigos o de gente que he ido conociendo para seguir alimentándome de esas cosas esos conocimientos a los que yo no tuve acceso, porque en nuestra cultura no se lo veía importante introducir en la educación o en las mallas de las universidades, las mallas curriculares, etcétera. Hablábamos contigo el otro día la importancia de que en estos tiempos de crisis el encierro nos ha llevado a repensar la presencia física, en el caso, por ejemplo, del campo de la producción, de la logística, de la moda. Hay cosas que en verdad están obstaculizadas y otras que ventajosamente se han potencializado. En el caso del diseño textil, de objetos y gráfico, por ejemplo, los e-commerce, que pueden ser una posibilidad, o las entregas a domicilio, o las tiendas online, o la posibilidad de autoprepararse como su propio community manager y demás. ¿Cómo un poco lo ha ido conectando eso, José, no solo durante esta época, sino cómo has podido conectarte con esto, con el proceso de Ecuadorian American Culture Center con el que trabajas, y que me gustaría que puedas hacer una breve de contarnos de qué se trata este proyecto? Ya, bueno, tienes en tu pregunta algunos puntos, voy a tratar de responder a todos. Bueno, el Ecuadorian American Cultural Center es una non-profit fundada aquí hace más de una década en New York, en Queens, por un grupo de ecuatorianos migrantes, y desde su fundación han estado trabajando proyectos culturales de promoción de las tradiciones ancestrales que tenemos. Comenzaron con expresiones artísticas como el baile. Tenemos un grupo de baile folclórico, y a partir de eso ha crecido en exhibiciones de arte, conciertos, recitales. Hemos tenido presencia en grandes museos en la ciudad. También tenemos apoyo de la Municipalidad de New York.
la mayoría de los fondos nos apoya el gobierno acá en Estados Unidos. Y bueno, mi labor ahí, yo armo las estrategias creativas eh, para llegar a más personas, justamente un poco ver que la parte cultural igual sigas, o sea, no se desvíe, porque nosotros de estar lejos de Ecuador no tenemos mucho acceso a las cosas que ustedes tienen, ¿no? A las ferias, a los eventos, entonces nosotros tenemos que tratar de estar al día y de ver que las cosas no se desvíen. Ahora, lo que tú mencionabas del encierro, acá nos ha afectado porque todos nuestros programas, nosotros damos clases también de dibujo, arte, de todo, todo es físico. Entonces, nosotros como una pequeña non-profit, no estábamos preparados para tener toda la programación digital o online. Entonces, ese fue primero un choque fuerte en el que dependíamos de un espacio físico. eh, y ahí fue cuando empezamos a integrarnos con aplicaciones como Zoom, como todas estas plataformas de videollamadas, pero también cómo podemos hacer un seguimiento a los proyectos si es que no estamos en contacto constante, la gente que trabajamos ahí, eh, porque igual, o sea, tenemos WhatsApp, tenemos todas esas cosas, pero no siempre son las más óptimas para el desarrollo de proyectos. Y con respecto a mi otra línea de trabajo, que es producción y moda, yo creo que ahí es donde más se nota el impacto de esta crisis. Eh, las, eh, lo que yo me dedico específicamente es a la producción de foto y video, y al tener leyes y regulaciones acá que prohíben las agrupaciones de más de 10 personas, no podemos hacer photoshoots, no podemos contratar modelos, contratar equipos, contratar estudios. Entonces, lo que estamos empezando a hacer es enfocarnos a lo que es animación y todas las cosas que se puedan hacer en 3D, porque es la tendencia desde hace varios años, que ya teníamos patrones que se pueden hacer en 3D, diseños tridimensionales, plataformas en las que puedes hacer bosquejos, y la moda ya estaba yendo por ese rumbo. Pero siempre se mantuvo lo que es la publicidad impresa y digital de cierta manera, pero ahora estamos empezando a crear animaciones 3D para justamente aplicarlas en lo que es el marketing. Perfecto. Es decir, un poco planteando este estatus de crisis en el cual estamos inmersos todas las personas que estamos en el campo de la producción, de la gestión, de la logística creativa. ¿Crees tú, hablando de esta idea de la crisis como posibilidad de creación, que esta problemática del no poder tener el contacto podría unir de alguna manera el campo de la parte contemporánea de la producción, ya sea de la moda, del arte, con lo ancestral, que normalmente se suele considerar como espacios divorciados, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la artesanía, se sigue pensando que el artesano es aquel productor minorista que tiene que salir a las ferias y que en verdad a veces no cuenta con las capacitaciones o facilidades para solventar y digamos, tienen cierto proceso de folclorización alrededor de ellos. Y también el campo de lo contemporáneo, por otro lado, se ha venido a entender dentro de un segmento elitista. ¿Crees que esta posibilidad de crisis podría crear una sinergia? Y cómo tú, como productora, piensas que esto lo has podido desarrollar antes de la crisis en alguno de tus proyectos. Pondremos luego tu página web para visita, pero vemos que ahí ya hay producciones de mayor avanzada a nivel de alcances, ¿no? En el campo de la moda veo diseño tecnológico, veo mucho trabajo alrededor de plataformas. Sí, Explícanos un poco más de eso. ya. Sí, bueno, ese es un tema muy importante. De hecho, la industria de la artesanía se ha ido quedando atrás, primero porque siempre hay mucho roce en producción. Es difícil comunicarse, que diseñadores le entiendan al artesano y el artesano le entienda al diseñador.
Y todo este tiempo hemos estado enfocándonos en los objetivos que no nos estaban llevando a ningún lado, ¿no? Se ha estado por mucho tiempo, cuando yo estaba viviendo en Ecuador, lo que se hacía era tratarle de capacitar al artesano para que haga diseño contemporáneo, ¿ya? Se le enseñaba que los elementos básicos del diseño, cómo ver tendencias, cuando no se le puede despegar de lo que él realmente sabe y tampoco se le puede enseñar al diseñador eh, cuando ya tiene diseños de carrera a que vaya y aprenda a tejer para que se entienda mejor con el artesano. Entonces, cuando yo me di cuenta que nos estábamos enfocando en cosas que no nos llevaban a ningún lado, yo pensé que tal vez la solución puede ser algo tecnológico y creé una plataforma de co-creación que conecte diseñadores con artesanos. Esta plataforma se llamaba Look Fair Trade. Pude levantar un poco de capital acá en Estados Unidos para la construcción de la plataforma y hicimos unos prototipos. Tengo unas imágenes que les puedo mostrar, puedo compartirles en la pantalla sobre esto, pero básicamente era tratar de utilizar la tecnología como un mecanismo de lenguaje para que ambas partes se entiendan. Así, ambas partes, artesanos y diseñadores, contribuyen con lo que saben y no tienen que, digamos, entre comillas, perder el tiempo tratando de hacer cosas que no es lo suyo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es cuando el modelo de co-creación se da, ¿no? Cuando cada uno contribuye con sus habilidades y conocimientos para producir algo innovador. Quizá ahí consiste mejor en entender el conocido y tan usado intercambio de saberes, ¿no? Exacto. Que tiene que ser un proceso retroalimentador de los dos lados y no a veces entender que el campo de la artesanía, de las artes menores o las artes aplicadas están hechas a menos, sino que simplemente son otro formato de contenido y de producción. Tú colocaste a esta charla como creatividad y emprendimiento el negocio del rechazo. Quisiera que pudieras mostrarnos las imágenes que tienes preparado y ver y lograr entender desde el otro lado de la computadora, desde el otro lado del mundo, qué es lo que nos quieres decir con ese título. Ya, listo. Les voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Mientras tú logras solventar esto, también muchas de las personas que trabajan en la moda, cuando hablan de tu nombre, reconocen la figura de cierta capacidad activista o de activismo alrededor de ello, y también me gustaría que puedas, en honor al tiempo, ir desarrollando eso si es que es posible en la presentación. Claro. A ver. mm, Listo. Entonces, lo que hicimos en este proyecto fue justamente conectarnos con artesanos que yo ya había trabajado hace varios años. Yo ya conocía cuáles eran sus problemas. El principal problema es que los diseñadores llegamos a ellos, les decimos, denos haciendo esto, ni siquiera nos preguntamos el proceso, no nos preguntamos el impacto que tiene pedirle que nos dé bordando una calavera cuando ella ha estado toda la vida bordando eh, los adornos de la pollera o de elementos más tradicionales. Entonces no nos preguntamos nosotros como diseñadores el impacto cultural que tenemos y tomamos nuestras decisiones en eso. Entonces, básicamente, en esta plataforma era como un estilo de marketplace y los diseñadores podían contactarse con los diferentes artesanos. Eh, digamos, grupo de imágenes, cada elemento, cuando se hacía clic, las personas podían ver qué es lo que ofrecían estos artesanos. Entonces aquí teníamos más datos técnicos, porque al diseñador es importante saber cuánto pesa la fibra, cuánto pesa esos elementos, con qué materiales se produjo algo, y se podía hacer como
pedir un quote o un estimado, si es que quería algo un poco más personalizado, cambios de colores, de patrones. Entonces, eso era un poco lo que era el proyecto. También, o sea, el proyecto fue más enfocado para conectar diseñadores de Estados Unidos con artesanos en Ecuador, porque simplemente me di cuenta que el diseñador, la mayoría, no voy a hablar por todos, pero la mayoría están enfocados en seguir tendencias internacionales y se olvidan de lo valioso, de las cosas valiosas que tenemos en el país. Y no se puede tener el lujo de desperdiciar el tiempo tratando de convencerle al diseñador la importancia de la identidad cultural cuando hay un montón de gente en Estados Unidos, marcas que lucran de nuestros sombreros de paja toquilla, de nuestros textiles, de nuestros, un montón de cosas. Entonces, la idea era cerrar el círculo y conectar de una manera ética, ayudándoles a los artesanos a que a nosotros ayudarles a que consigan los ingresos justos, porque hay mucha gente, tú sabes que en el mundo de la producción tú siempre intentas reducir gastos y en la cadena productiva el que produce a la final es el que más reduce sus costos. Entonces, para eso era esta plataforma. Hablo del rechazo como título de este encuentro porque me di cuenta de que sí, nosotros pensamos que siempre decimos, ay, qué lindo, sí, somos súper patriotas y queremos apoyar lo nuestro, pero el rato del rato no. Entonces, cuando yo recibí el apoyo acá en Estados Unidos, fui a Ecuador a buscar más apoyo y ahí fue cuando me encontré con el rechazo. Uno siempre va y les pasa a todos, yo creo, los que están escuchándonos, uno tiene un proyecto y uno busca auspicios y siempre es, ay, no tengo presupuesto, ay, que ya distribuimos el presupuesto para todo el año y no podemos apoyarte. Ese tipo de cuestiones. Entonces, eh, o sea, yo me di cuenta que estar en el mundo de la creatividad es estar constantemente enfrentándote al rechazo. También me pasó cuando quise venir acá a Estados Unidos y conseguí entrar en una universidad de excelencia y pedí la beca, que supuestamente ya entras a la universidad y te dan la beca en Ecuador, y me dijeron que no, porque el diseño no es una área prioritaria para el país, cuando yo creo que es todo lo contrario. Ahora nos vamos a dar cuenta más que nunca que el diseño es el arte de resolver problemas y los problemas que estamos teniendo hoy se resuelven con diseño y ahora más que nunca con tecnología. Hola. ¿Aló? Perfecto. Eh, Listo. Habíamos también hablado por interno o porque nos hemos encontrado entre muchas personas del campo de la gestión y la producción el tema del comercio justo, ¿no? Y la responsabilidad de lo que conocemos como economía creativa, como en otros espacios de economía naranja, la microindustria del entretenimiento. Eh, ¿Cómo ves tú normalmente el sector de lo artesanal o de los emprendimientos pequeños estaban siendo explotados de alguna forma? Recuerdo que tú levantaste una campaña alrededor de una pasarela de moda, ¿no? Que utilizaba, digamos, tejidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo miras tú desde el diseño y desde estar desde Nueva York, que maneja otro sistema de industria, el tema de los derechos de autor y conexos, que a veces son inexistentes en el campo de lo artesanal? Y que a pesar de, quizás estamos haciendo un poco de abogado del diablo aquí, a veces los diseñadores y los artistas en un intento de reconocer la identidad cultural del Ecuador o de sus espacios en donde estén, terminan haciendo un disparo al pie de la creatividad, sobre todo de los pequeños productores. Ya. ¿Cómo miras eso? A ver, con respecto a la propiedad intelectual, nosotros somos uno de los pocos países que sí tenemos un poco de protección en teoría a los saberes ancestrales. Uno puede revisar el código Ingenios, ahí claramente dice que el Estado es responsable de proteger los saberes ancestrales, incluso si es que la comunidad no se hace, no se hace, digamos,
no los registra, bueno, no se hace públicamente dueño de sus saberes, ¿ya? Eh, con respecto al registro de propiedad intelectual entre artesanos, nadie es dueño de nada, o sea, nadie puede ser dueño del tejido del ICAD, del tejido de Baja Toquilla. Eso se tiene que tomar como un saber comunitario de una comunidad, todos en esa comunidad son dueños de eso. Y, y bueno, en fin, con lo que como lo que me preguntabas de esta campaña, sí, justamente hay un montón de marcas que van a Ecuador, como te comentaba, y hacen un outsource de nuestros artesanos. En el 2017, una marca española que se llama Loewe se fue a dar una vuelta por toda Latinoamérica, incluyendo Ecuador, y cuando regresó a París, a sus talleres, empezaron a producir unos textiles con los íconos de la cultura otavaleña. Entonces les voy a mostrar imágenes de esto para los que no conocieron lo que pasó. Entonces, lo que ven aquí en la pasarela es lo que produjo esta marca y lo que ven del otro lado es los íconos de la comunidad otavaleña que se les conoce como chismosas. Vuelvo a mencionar el rechazo. Aquí yo cuando comencé esta campaña intenté conseguir el apoyo de bastantes organizaciones en Ecuador, incluyendo el IEPI, Pro Ecuador y un montón de organizaciones más que simplemente le dieron no le tomaron en cuenta, no entendieron cuál era la problemática y la importancia de proteger esto. Cabe recalcar que en Europa existe una ley que protege a los diseñadores, incluyendo a esta marca, que si ellos registran esta patente, ellos nos pueden demandar por utilizar esto que ellos ya registraron. Entonces, uno no se da cuenta del impacto que puede tener. Con respecto a esto también, esta pasarela fue presentada lastimosamente en la sede de la UNESCO en París. Cuando yo me enteré que ellos les estaban prestando el espacio para presentar esta colección que es evidencia de apropiación cultural, también se hicieron la vista gorda, dijeron que ellos no tenían conocimiento del contenido de su pasarela, solo colaboraron con la marca. Y fue bastante decepcionante que el UNESCO, siendo el ente global que supuestamente protege eh, eh, a los artesanos y a la cultura de estas problemáticas, no hizo nada. Y también porque cuando justamente trataba de impulsar esto, me dijeron que si es que yo fuera indígena, tal vez la campaña hubiera tenido un mayor alcance. Y por eso es como que yo no entiendo por qué esos prejuicios, esos rechazos, cuando uno intenta hacer algo, ¿no? Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Uno les comentas a tus compañeros la idea de un proyecto que tienes y lo primero que la gente hace es verle el lado negativo y te dice en qué estás mal, pero no te dice cómo te pueden ayudar, ¿no? Entonces, justamente creo que es algo de lo que estamos rodeados los creativos. Perfecto. Tocando esta noción del pesimismo, pensar la noción del pesimismo constructivo, ¿cómo crees, sin salirnos de la imagen, quizá nos puedes seguir desarrollando por ahí? ¿Cómo ves en el tema de la profesionalización de los artistas, de los diseñadores? Normalmente las instituciones educativas o de formación alrededor de la creatividad nos enseñan el oficio de realizar, pero no nos enseñan el oficio alrededor de política pública de nuestra creatividad, sobre el tema de cómo comercializar, el tema de cómo proteger nuestras marcas y también de cómo proteger los derechos y de las personas que están alrededor de nuestras marcas. Hablo en plural, como todas las personas que podrían estar viendo este video, que están cercanas a este campo. ¿Cómo miras tú eso? Y sobre todo enfocada esta pregunta, no solo en el tiempo que ha transcurrido antes del COVID, sino dentro del confinamiento. Ya.
A ver, yo creo que todo lo que tú mencionas es un problema cultural. El hecho de por qué nosotros, diseñadores ecuatorianos, decidimos inspirarnos en tendencias ajenas a nosotros, es un tema cultural y no tenemos tampoco la culpa. Nosotros tenemos que buscar el pan de cada día. Nosotros vamos a producir lo que se venda. El problema es que la gente, o sea, culturalmente te viene y te dice, te preguntan, ay, es que este jean es americano, vale más, cuando en realidad ese jean fue hecho en China por niños, por gente uno no sabe en qué condiciones estén trabajando y para nosotros ese jean que vale más que hecho uno en Ecuador. Entonces es netamente cultural, social. Em, y pienso que este, esta época, este encierro que estamos teniendo, yo creo que nos invita a que veamos adentro, a que dejemos de pensar en los viajes afuera, en que nos demos una vuelta por nuestro propio país y empecemos a consumir lo local. Yo creo que esa es la oportunidad y no digo que todos los diseñadores ven para afuera, porque hay unos casos muy buenos de diseñadores ecuatorianos con muy buenas propuestas que que la gente debería conocer y un poco más entender. Tampoco digo que el diseño tiene que ser em, siempre folclórico. Ahí es cuando tú trabajas con los artesanos, entiendes su conocimiento ancestral, la técnica que manejan y tú como diseñador aplicas lo que tú sabes. Tus conocimientos técnicos, tus conocimientos creativos para nuevas propuestas. Aquí en imagen son dos marcas que me gustan mucho. Una es Sensi Studio de Ecuador y es una marca que casi todo lo que tienen es hecho en paja toquilla y no suena mucho en Ecuador, pero es una marca que tienen celebridades, salen en revistas como Vogue, en los grandes medios y yo creo que nadie en Ecuador consume esta marca. Del otro lado tenemos a Jorge Luis Salinas, un diseñador peruano que es increíble, personalmente me gusta mucho, lo sigo bastante y se ha presentado por varios años acá durante la Semana de la Moda y ha logrado presentarse acá gracias al gobierno de Perú. Perú siempre tiene una pasarela dedicada a los diseñadores peruanos durante la Semana de la Moda acá. Y yo creo que eso es algo que me gustaría ver para Ecuador, una iniciativa que tome Pro Ecuador o no sé, alguna otra entidad, pero me sorprende que Perú siempre alquile este espacio durante la Semana de la Moda y hace un despliegue de lo mejor que ellos tienen. Eh, igual me gustaría mostrarles estos productos que me dan un poco de tristeza y de felicidad, porque tristeza porque son hechos por marcas aquí en Estados Unidos, pero felicidad porque se pueden ver el buen resultado que tiene la mezcla de saberes ancestrales con el diseño contemporáneo, como es estos zapatos Adidas, que fueron una colección iniciativa de Pharrell Williams, con tejidos de una comunidad en Guatemala. Igual este vestido de Oscar de la Renta es un vestido hecho con la técnica del ICAT. Entonces, yo creo que tenemos que un poco localmente en Ecuador pulir nuestros ojos para ver lo valioso que tenemos localmente. Perfecto. ¿Quieres desarrollar algo más acá? Igual invitarles a las personas que están en YouTube, para quienes deseen hacerle alguna consulta a Josh, estamos en vivo, podrían hacer, por favor, como un comentario. Y también consultarte fuera de esta idea de la creatividad, del folclore, del conocimiento ancestral. Cuando estuve derivando en tu página web, antes de hacerte la invitación, hay una ficha llamada tecnología. Normalmente cuando uno piensa en un diseñador textil o en un estudiante que egresó de diseño de una ciudad tan pequeña como Cuenca, en un país tan pequeño como Ecuador, piensa que están limitados al tema de patronaje y confección. Ahí entendería que hay un proceso de autoeducación
que yo creo que es una parte fundamental en hacerle entender a las personas que están en la creatividad qué significa la innovación y la autoeducación y también el proceso de desaprender lo que a veces estigmatizamos como procesos creativos desde la preparación universitaria o tecnológica. Entonces, explícame un poco de eso, por favor. Ya, sí, como dices, yo creo que en cuanto a la innovación, nosotros, bueno, en mi experiencia propia, cuando yo estaba estudiando en Cuenca y la experiencia que yo tenía con mis compañeras y todo, para nosotros en ese momento la innovación era hacer el diseño más cool, más raro, más diferente, cuando en países un poco más avanzados en tecnología era en materiales, biotecnología, cómo hacer las fibras más resistentes, más sustentables, utilizar menos agua y nosotros pensando solo en hacer el diseño cool. Entonces, ahí quiero también recalcar que moda no es solo hacer ropa, o sea, moda tú puedes trabajar desde el desarrollo de la fibra hasta la ingeniería del tejido y ahí es cuando puedes tener mucho más impacto. Por ejemplo, te quiero compartir es- esta es como una startup de, José, nuestro técnico en línea nos dice si es que por favor podrías ampliarle tu presentación, hacerle pantalla completa. ya, sí. Por ejemplo, esta es una marca, es una empresa que recién está empezando de moda y lo que ellos hacen es captar el gas metano del ambiente para convertirlo en un plástico biodegradable. Entonces yo creo que no puede haber nada mejor. O sea, cómo vas desde lo más grande que es una prenda de ropa o un zapato hasta lo más chiquito que es la composición química de ese elemento. Y yo creo que ahí es donde nosotros los diseñadores en Ecuador nos tenemos que empezar a preparar mejor, no solo a la parte técnica de confección de una prenda, sino desde la materia. Este es un caso que me gusta mucho, se llama Mango Materials, para los que quieran un poco más investigar sobre esta empresa. También hay un montón de otras empresas que están haciendo grandes avances, como, como esta fábrica en Alemania. Ellos básicamente tiñen tela sin agua. Entonces, es una idea muy disruptiva para nuestra industria, ya que nosotros somos la tercera industria más contaminante después del petróleo. De hecho, el proceso que es ingeniado utilizan el agua para mover las piezas mecánicas, hidráulicas de sus máquinas y el agua sale mucho más limpia después del proceso de teñido. Entonces ellos captan el agua, la hacen más limpia y siguen produciendo. Entonces es una producción muy sustentable, con igual tintes ecoamigables. Entonces yo creo que ahí es donde nos tenemos que empezar a preparar un poco más. Igual de la misma manera, yo cuando me di cuenta que yo no iba a poder competir, o sea, con gente que estuvo desde la escuela y el colegio estudiando tecnología, estudiando química y aplicando eso en la moda, yo no tenía cómo competir. Yo nunca estudié cómo programar, cómo jugar con un Arduino Nano. Y bueno, lo que hice en este proyecto que se llama Textiles, del BFDA acá en New York, fue justamente entrar con mis conocimientos de cultura a este proyecto, porque tú sabes que cuando uno desarrolla tecnología, a veces la gente no se preocupa del impacto cultural. Te doy un ejemplo muy fácil de esto, es el Google Translate. El Google Translate em, traduce, hasta hace muy poco, traducía solo en masculino. Entonces tú escribías en femenino y te traducía en masculino. Entonces uno no se da cuenta de esos impactos que tiene la tecnología. Igual cuando traduces de un idioma a otro, hay bastantes errores y eso puede tener efectos muy negativos. Entonces, yo entré a este proyecto
para justamente intervenir en la parte cultural. Sí. Estábamos desarrollando, para las personas que, eh, para darles un poco más de contexto, estábamos desarrollando wearables, es decir, prendas inteligentes y telas inteligentes, telas que se podían programar, telas con hilos tecnológicos en los que podíamos eh, conectar a boards y de ahí programar. Entonces era todo el desarrollo desde el textil, desde la fibra hasta el tejido. Y estábamos haciendo prendas como un guante que ayude a las personas que sufrieron paros cardíacos. Estábamos realizando una suela de zapato que medía la presión y justamente eso teníamos varias aplicaciones, que es un tema un poco más largo, pero aquí la parte cultural, aunque no se note, era muy importante. Por ejemplo, uno de los avances que hicimos, que estábamos tratando de construir, era un textil que si se hace un hueco se pueda autorregenerar. Entonces, estábamos trabajando mucho con las técnicas artesanales de Ecuador o otras técnicas, por ejemplo, para hacer fieltro. Tú sabes que el fieltro es una tela no tejida que solo se... O sea, Juntas. Sí. Pronta. sí, entonces, con esos conceptos, o sea, algo un poco complejo de explicar, pero con conceptos que uno se inspira en las técnicas artesanales, se aplicaba con tecnología y se creaba una innovación increíble. Entonces, eso es lo que yo quería recalcar, que uno piensa que trabajar con saberes artesanales es solo hacer cosas folclóricas, y cuando no es eso. José, tenemos tres preguntas desde las personas que te están visitando. Quizá puedes responderla con imágenes de tu web. Eh, Paul Buri dice, ¿cómo se puede cambiar una cultura si el gobierno no da apoyo a los negocios ni con educación o financieramente? ¿Cómo lo ves de eso desde la idea de la gestión independiente? Tú que has trabajado de forma eh, exógena a la institución. Ya. A ver, yo creo que no hay que esperar que el gobierno nos dé haciendo las cosas. Si yo hubiera esperado a que me den la beca, o sea, yo no estuviera aquí este rato. Em, yo vine sin mucho y acá conseguí una beca, acá conseguí, bueno, igual todo con el apoyo de mis padres, o sea, ellos creo que el financiamiento principal, pero, o sea, nunca tienes que esperar a que te den haciendo las cosas. Y yo pienso que ahora por ejemplo, si uno quiere promover, lo que yo pienso que ayudaría bastante a nivel local es que se bajen los impuestos, por ejemplo, a ciertos materiales que no se pueden producir en Ecuador o ciertas máquinas, o que haya un estímulo para exportar las cosas. Y yo creo que eso no se les va a ocurrir en el gobierno. Uno tiene que pedir esas cosas. Y si es que uno no pide, no le dan, tiene que abrir la boca. Eso es lo que yo aprendí a casa. Tienes que abrir la boca y pedir lo que necesitas. Y no puedes solo, tienes que tener apoyo. Por eso pienso que formar estos colectivos de personas es bastante importante, porque puedes luchar con esas personas, salir a la calle, lo que sea. Eh, Siempre es mejor tener apoyo que tratar de hacer las cosas solo. Hilo, no hilo y fibra. Segunda pregunta, Karina Prieto. Dice, ante todo, felicitar a José por su trabajo. Acotar que estoy de acuerdo con todo lo que ha expuesto. Mi pregunta es, ¿podrías contarnos más sobre Mango Materials? Bueno, ese es un tema de conversación muy, muy amplio. Encantada de dejarles mi mail para conversar más sobre el respecto, pero no puedo entrar en detalles porque no conozco las bases técnicas de lo que ellos hacen y son una empresa privada, no tienen públicamente cómo hacen sus procesos. Lo que uno puede encontrar en el internet es lo que les estaba mostrando, digamos, una vista muy superficial de su proceso, pero todo supongo que ellos patentan y todo, entonces se mantiene muy, muy en secreto. Lamentablemente no les pudiera dar más información. Bueno, quizá por ahí la pregunta va de Karina para saber si es que Mango Materials está manejando el tema de reconocimiento
de derechos, del pago justo y demás, pero creo que eso podría, como dices tú, conectarse con la página de josheordaños.com, que ahí está la información de ella, igual pondremos su correo electrónico al pie del video. Y Gato Coco dice, creo que a nivel local no se toma en cuenta la fase de investigación y lo importante y valiosa que es. ¿Qué le dirías tú a las personas en un proceso educativo o creativo? Ya. A ver, hasta donde yo sé, hay bastante investigación en el país, pero yo creo que los temas a veces no son, o sea, nos enfocamos a ciertos temas de investigación que no son los que nos van a dar mayores resultados como sociedad. Por ejemplo, hay bastantes temas en donde em, se designan fondos, presupuestos para eh, crear producción de lana de alpaca o cosas por el estilo. Pero yo creo que de esos fondos también se pueden destinar para no crear la granja de lana de alpaca, sino para testear qué más se puede hacer con la lana de alpaca. Por ejemplo, se puede investigar qué se puede hacer con el, con el, con varios tintes naturales que tenemos localmente, como es la cochinilla. Hay muy pocos datos de qué se puede hacer con ese insecto. Y tampoco, como digo, o sea, tampoco podemos esperar que las universidades nos digan, hay este tema, ¿quién quiere trabajar en esto? Uno tiene que ir y pedir las cosas, tratar de buscar, golpear las puertas. Obviamente les van a decir que no un montón de veces, pero todo es matemático. O sea, si tienes que llegar a un cierto número, tienes que pedir tantas veces. O sea, yo creo que de 500 veces que pido que me ayuden en algo, una persona me responde. Entonces, si es que nos damos por vencidos a la, 200, a la número 200 de que intentamos conseguir algo, eh, nunca vamos a llegar a ese número en el que se hace la conversión y la gente te apoya y consigues algo. Perfecto. Estamos a 2 minutos de acabar, más o menos el tiempo que nos hemos propuesto para estos encuentros. Agradecerte, José, creo que va a existir algunas preguntas que se pueden dar. Ella está en sus redes sociales con su nombre, tanto en Facebook e Instagram, su página web, su correo electrónico, están abiertos. Gracias. A final de cuentas, entender un poco el título es que esa constante forma de entender el no y el no en las puertas, en el camino, en los sistemas, en la investigación, es desarrollar en la gente que se dedica a la creatividad la resistencia para poder llegar al triunfo de un sí con cimientos reales. Te agradecemos, José. Quisiéramos cerrar esto. Antes que nada, bueno, vamos a cerrar contigo la transmisión, sin antes recordarles que nos vamos a encontrar todos los viernes de mayo a las 5 de la tarde y que la próxima semana contamos con una pantalla amplia. Va a estar con nosotros La Doble, es una banda de música cuencana con el título 20 años de música independiente. Entonces, así cada semana vamos a ir teniendo diferentes géneros, generaciones y campos de la creatividad. Conmigo, como María José Machado, de la Dirección de Cultura. Gracias, José, te dejo a ti el final de esta transmisión. No, gracias a todos los que se unieron. En serio, si tienen preguntas o quieren continuar la conversación, ya saben dónde encontrarme, José Ordóñez. Y nada, yo creo que solo un consejo, cuando vayan a pedir apoyo, presupuestos, perdón, Financiamiento. auspicios, lo que sea, financiamiento, o pedir a que alguien más, una compañera, se sume a su proyecto, lo que sea, no lleguen solo con la idea. O sea, todo el mundo, todos tenemos ideas. Es fácil tener ideas. Lo difícil es construir. Por lo menos lleguen con un boceto de lo que quieren hacer para que la gente les entienda y vean que en serio quieres construir eso y es mucho más fácil ver algo que solo escuchar una idea. Entonces, ese es mi consejo. Gracias, José. Gracias a todas las personas que han estado conectadas hoy. Hasta pronto, hasta la próxima.